llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te damos la santa honra, gloria y la alabanza y el deber, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica esta hora, Señor. Grande y bendito Dios, Padre eterno. Gloria a Dios, bendito. Cantado por nuestro hermano Ernesto y acompañado por nuestro hermano Atilio, damos comienzo a la programación que en esta noche, que en esta hora, presentamos para la gloria y la honra del Señor. Extendemos un caluroso y cordial saludo a todos aquellos que en este momento están en expectación, están muy atentos para ver y escuchar lo que hacemos y decimos aquí en el santuario de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Saludamos a un grupo de hermanos residentes actualmente en la Florida, que nos han hecho saber que ellos han estado viendo y escuchando nuestra programación. También le extendemos un caluroso y fuerte saludo a nuestro hermano Papo Rivera, uno de los cantantes que adoró y glorificó al Señor en varios lugares y que estamos orando por él. También nuestro hermano Romero, que ha estado con nosotros, nos ha indicado que él está interesado en que nuestra programación, también a través de un sistema que él tiene de comunicaciones, pueda ser presentado. Así es que estaremos orando por todos estos hermanos que están interesados
en que nuestra programación llegue a lugares distantes, que nosotros físicamente, personalmente, no podríamos llegar, pero que a través de estos medios se hace posible presentar la adoración y el estudio bíblico, que ha sido de grande bendición. En esta ocasión iniciamos una serie de estudios basados en la familia, la necesidad que existe, no solo, diríamos, en algunos hogares, sino más bien en todos los hogares. Hay necesidad de que la palabra del Señor sea el fundamento para así garantizar lo mejor para nuestras familias. El tema del estudio de hoy es la palabra de Dios, es el fundamento, la base que esperamos pueda ser de muchos hogares que nos están escuchando y nos están observando. A través de todo el estudio, la verdad central es la siguiente: el fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en el hogar. El versículo clave se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, el versículo 7, y las repetirás, refiriéndose a la palabra de Dios, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El cuerpo de la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9, del 20 al 25, y luego una observación al Salmo 119, desde el versículo 9 al 12, y luego del 14 al 16. Mencionamos las citas bíblicas para que así aquellos que nos están escuchando puedan anotarlas y puedan leerlas. Dice la palabra del Señor: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a Dios y hablarás de ellas y andando por el camino y acostarte y y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los ojos de tus patas y en tus puertas. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo:
¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos hijos de Faraón, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos la tierra que y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando pudiéramos detener todas las mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como ellos han dado. En el Salmo 119, a continuación el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo el corazón te buscamos, no te dejes guiarte de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus asuntos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos me consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre, te damos gracias por esta bendición de llegar al santuario para ser la iglesia visible, para dar testimonio, Señor. Gracias por lo que nos has impartido, lo que hemos recibido, lo que tú, Señor, aleluya, nos has provisto durante este día y en esta hora. Queremos dedicarte nuestros cuerpos, Señor, que desaparezca todo cansancio, desaparezca toda dolencia, toda enfermedad, y que, oh Dios mío, libremente te podamos adorar y glorificar. Bendice cada alma, Señor, que, oh Dios mío, también le queremos dedicar, ofrecer, oh Dios mío, con nuestro espíritu, el sacrificio vivo para que te agrade y te manifieste, para que, Señor, oh Dios, responda a las peticiones, respondas a cada oración, para que en todo lugar donde está nuestra programación, allí el poder del Espíritu Santo se manifieste. Esos hogares, Señor, sean libertados. La paz tuya, oh Dios mío, tome el dominio y el control. Y todo poder diabólico maligno que quiere perturbar y destruir sea reprendido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice la adoración, los cánticos, bendice la palabra al ser expuesta, que en ella tú seas glorificado y, Señor, toda vida beneficiada. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tener quien nos va a dirigir, nuestro hermano Calderón. Qué bueno, es una victoria tenerle con nosotros. Amén. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. I know there are many people listening
Spanish, but I know that there's probably someone that really needs to hear this in English. Hallelujah. And I thank you, God, for this opportunity. And I pray that there be understanding. I pray that hearts be touched. Amen. Amen. Let's praise the Lord. Amen. Let's get together. Let's praise the Lord. Hallelujah. Let's start. Praise God. Hallelujah. Things out. Hallelujah. And I praise him and I worship him, Father God. I thank you for his word. I thank you his word is still working. It still has power, still has strength. And through his word, we grow and we go forward. Hallelujah. Hallelujah. Only the Lord is worth to praise. Hallelujah. Thank you, the Lord. So good, Father. Hermoso.
But at this moment, we're going to read the word. And we're going to read in Psalms 119, 33 to 40. I'm going to read it in English, and the brother's going to read it in Spanish. Amen? Amen. Hallelujah. Psalms 119, 33 to 40. I'm going to have the pastor, can you pray for the word, pastor? Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendición tan grande, oh Dios, de tener tu palabra y poderla leer y el Espíritu Santo iluminar nuestro entendimiento y vigorizar nuestra alma para que la vivamos, para que podamos sentir y recibir esos grandes beneficios, bendiciones que a través de la misma, Señor, tú nos has prometido y has estado cumpliendo, Dios mío, mientras te hemos alabado, glorificado y hemos vivido tu palabra. Tú en ella te has manifestado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the word says, teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end. Give me understanding so that I may keep your law and obey it with all my heart. Direct me in the paths of your commands, for there I find delight. Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Fulfill your promise to your servant so that you may be feared. Take away the disgrace I dread, for your laws are good. How I long for your precepts. In your righteousness, preserve my life. In the name of Jesus. Amen. Gloria a Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo anhelo tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Thank you, the Lord. Hallelujah. Saturate me, O Lord, with your spirit. Hallelujah. Thank you, the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. With your spirit, O Father. Hallelujah. Thank you, the Lord. Hallelujah. Señor,
We give thanks to the Lord for this day. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Señor, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Señor, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Gracias te doy, Gracias te doy en este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Señor, que por mis culpas y mis pecados, tú me diste todo el Señor. Thank you, Lord. Thank you for this one opportunity, and God bless you. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Mike. Agradecemos al Señor que Él ha podido estar con nosotros, porque su trabajo muchas veces le ha impedido el poder estar con nosotros. Pero vamos de inmediato a la palabra del Señor. Nuestro hermano Edwin está listo para presentarnos el estudio bíblico que en esta hora queremos recibir. Hermano Edwin, pasa hacia adelante y esperamos que el Señor pues te use en beneficio de los que están aquí y en beneficio de los que escuchan y nos ven. Gracias, Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Nos sentimos nuevamente felices porque Dios nos permite reunirnos en este lugar para adorarle, glorificarle, ensalzarle y estudiar su palabra. Hay muchos lugares, hay muchos sitios que pudiéramos haber escogido y haber ido, pero nosotros escogimos venir a este lugar porque sabemos que en este lugar nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios real. No estamos aquí reunidos porque simplemente queremos pasar un tiempo juntos y entretenernos. No, hemos venido a este lugar porque sabemos que en este lugar Dios se manifiesta y que Dios se agrada de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para su gloria y su honra. Entonces el estar aquí en esta noche para estudiar su palabra es de grande bendición a nuestras vidas y a toda la vida también de aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, que a los cuales les damos saludos en esta noche y esperamos de que este estudio bíblico sea de bendición para todos y cada uno de las personas que también nos están viendo y nos están escuchando. Amén. En esta noche pues vamos a comenzar una unidad nueva relacionada con la familia, como bien dijo el pastor. Una lección que nos va a ayudar a fundamentarnos más en la palabra de Dios y fundamental o tener una base más sólida para nuestra familia. So, ese es el tema de que vamos a estudiar en esta noche.
la palabra de Dios es el fundamento. Es el fundamento. Y todos sabemos que especialmente las personas que están familiarizadas con la construcción, que saben que para poder edificar una casa, un edificio, se necesita una base sólida. Para que esa edificación, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los tiempos atmosféricos difíciles, esa casa, esa edificación, que sea, permanezca. ¿Okay? De igual manera, también así es la vida del creyente, ¿okay? Y de la familia. Tienen que estar bien fundamentada, bien edificada, pero en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes cuando vengan las tempestades de este mundo, porque vienen días difíciles, días dificultosos, días que no van a ser fáciles, y tenemos que tener una base, un fundamento firme y sólido para podernos mantener firmes en el Señor y que nuestra edificación, nuestra casa espiritual no se nos derrumbe encima. Amén. En esta noche pues le voy a pedir al hermano Pizarro, como siempre, que él es que le gusta siempre la verdad central, que nos la lea. El fundamento sólido para el discipulado cristiano es la enseñanza y la palabra de Dios en el hogar. Amén. La enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en el hogar. Voy a pedirle a Amparo que si tiene también la amabilidad de ella y puede leer el versículo clave. Y las repetirás las palabras de Dios a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero resumidas cuentas, a todo tiempo, ¿okay? No en algunas ocasiones, en algunos momentos, no, sino a todo tiempo. Y como les dije, la lección de hoy pues comienza con una unidad sobre lo que es necesario para edificar familias fuertes, una necesidad que es crítica en la sociedad en que estamos viviendo actualmente. Las familias saludables pues valoran y le dan prioridad ¿a qué? A la palabra de Dios. Aprender lo que ella nos enseña y dice y cómo ponerlo en práctica en la vida cristiana. Sienta una base que ayuda a la familia, como les dije anteriormente, a mantenerse firmes. Pues de eso es que vamos a estar estudiando, entre otras cosas, ¿verdad? Porque además del tema también de la familia, pues también hay otros temas también en este estudio que los vamos a tratar en esta noche. Y vamos entonces a entrar de lleno al cuerpo de la lección, como dijo el pastor, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Deuteronomio, y vamos a leer los primeros del 4 hasta el versículo 9, y luego después pues pasamos al 20. Amén. El capítulo 6, versículo 4 dice: oye, Israel, escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y qué hay después de esa letra S al final? Hay un punto. ¿Y qué quiere decir ese punto? No hay nada más que buscar. Él dijo que Él es el único, solo y verdadero Dios. Punto. Se acabó. No hay que hacerle preguntas, no hay que cuestionarlo. ¿Okay? Él es el único, solo y verdadero Dios. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios está procurando hacerle entender al pueblo de Israel por medio de Moisés? Porque es Moisés quien está aquí hablando, pero Moisés es el portavoz de Dios. Él es el que está aportando la palabra al pueblo. ¿Okay? ¿Por qué Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo que Él es el único, solo Dios? Porque tenemos que acordarnos que la nación de Israel nació, creció
y se convirtió en nación dentro de Egipto. Cuando ellos entraron en Egipto, ellos eran solamente como alrededor de unas 76 personas. Fueron aproximadamente cuando ellos entraron en Egipto. Pero en Egipto fue que ellos crecieron, ellos nacieron, ellos se criaron y ellos se convirtieron en una nación. Pero tenemos que recordar también que como ellos nacieron y crecieron en Egipto había mucha idolatría. En Egipto había tanta idolatría. Los egipcios eran tan idólatras que ellos adoraban hasta las moscas. Hasta las moscas ellos adoraban. Ellos crecieron en ese ambiente donde vieron mucha idolatría, porque ellos adoraban todo: el sol, la luna, las estrellas, los animales, el río Nilo, como les dije, y no fue una exageración, hasta las moscas. Porque cuando Dios mandó las 10 plagas sobre Egipto, eran las plagas sobre los dioses de Egipto, y entre ellos, esos dioses, estaban las moscas. Ahora, hay otra razón más por la que Dios quería enfatizar a ellos y dejarles claro que Él era el único solo y verdadero Dios. Y la otra razón era porque ellos iban a entrar a donde. Cuando Él los sacara de Egipto, Él los iba a llevar a través del desierto y después los iba a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Cuál era el problema que había en la tierra de Canaán? Que la tierra de Canaán era tan idólatra o peor que los egipcios. Peor que los egipcios, porque los cananitas, ellos adoraban, hasta los bebés, las criaturas, los infantes, ellos los sacrificaban al dios del fuego, a Moloch. Moloch era una imagen de metal grande, se le conocía como Moloch, ese era su nombre, el dios del fuego. Y los cananitas eran tan idólatras que cogían esas criaturas, esos infantes, y se los ponían en los brazos a esa imagen de metal. Primero, ellos encendían la imagen y hacían que la imagen ardiera al rojo vivo. Y después que estaba encendida al rojo vivo, entonces esos niños, ellos se los ponían a esa imagen ahí. ¿Para qué? Para sacrificarse. Dios los está preparando para dejarles saber y entiendan y tengan claro que no se vayan a contagiar, que no se vayan también ellos cuando entren a la tierra prometida también a participar de toda esta idolatría. Y por eso desde antes de salir de Egipto ya Dios estaba preparándolos. Y el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu fuerza. Punto. En otras palabras, con todo tu ser. Eso es lo que significa corazón, alma y toda tu fuerza. Con todo tu ser. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y el amor de Dios es un amor recíproco. Es recíproco. ¿Sabe lo que quiere decir? Es recíproco. Que Dios nos ha amado a nosotros tanto y tanto y tanto, que también Él espera de todos y cada uno de nosotros que le amemos de igual manera. Él quiere que nosotros también le demos a Él ese mismo amor que nos ha dado a nosotros y nos ha entregado a nosotros. Él quiere que nosotros también se lo entreguemos y se lo demos a Él en una forma recíproca, pero que sale de nosotros, porque Él creó un ser humano a la imagen y a la semejanza de Él, para que también lo amase de la igual manera que Él nos ama a nosotros. Y el versículo 6 dice: y estas palabras, la ley que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel, que la ley, los mandamientos, los estatutos que Él le había dado, que se los grabaran. ¿Okay? Y acuérdense eso, que Dios le está diciendo a ellos, porque más adelante va a haber un cambio que yo les voy a mostrar. Pero quiero que se acuerden que aquí, en el comienzo aquí de la lección, cuando Dios le está dando la ley, los estatutos y mandamientos, le está diciendo que se los graben. ¿Okay? No es una forma literal, ¿okay? Sino lo que está diciendo es con que lo tengan, que lo estarán sobre su corazón, que se los grabe, pero que se los memoricen, que no se acuerden, que lo tengan siempre en su mente y en su corazón. ¿Okay? Pero más adelante entra un poquito más de detalle de lo que realmente estamos hablando. Y el versículo 7 dice: y la repetirás, estos mandamientos, estos estatutos y estas enseñanzas que yo les doy hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, ¿okay? Y andando por el camino, ¿okay? No solamente cuando estés en la casa, ¿okay? Sino también cuando te vayas de vacaciones. Cuando te vayas después que cojas el camino para irte de vacaciones, acuérdate también de hablarlo, porque la palabra de Dios no coge vacaciones. ¿Okay? So, cuando salgamos de nuestros hogares y nos vayamos a algún lugar a pasar algún tiempo, tenemos que recordarnos de que esa palabra tiene que irse con nosotros. ¿Okay? Y que no podemos olvidarnos y guardarla, porque ahora estamos de vacaciones y ahora no se puede hablar la palabra a nadie, porque estamos de vacaciones, no. ¿Okay? So, tenemos que tener eso también en nuestra mente y en nuestros corazones. Y al acostarte y cuando te levantes, a todos minutos, a toda hora y minutos del día, esa palabra tiene que estar latiendo, latente, tiene que estar viva en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero comenzó el versículo 7 diciendo: y la repetirás a tus hijos. ¿Okay? Quiero entrar un poquito, abundar un poquito en este término: y la repetirás a tus hijos. Porque como creyentes, como personas creyentes, pues tenemos que ser sabios. Tenemos que entender qué realmente quiere decir esto con la repetirás a tus hijos. No es que los canse, no es que continuamente estés encima de ellos tratando de forzarle la palabra. ¿Okay? No es eso lo que está diciendo, que estés continuamente repitiendo lo mismo, no. Es que en momentos oportunos, con la gracia, con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado para hablarle a nuestros hijos y también a las demás personas, pues que sepamos cuándo hablarle, cuándo enseñarle, cuándo predicarle. Porque como dice también Salomón en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todos, pero tenemos que ser sabios, porque no queremos que nuestros hijos, nuestros familiares y aún las demás personas se molesten con nosotros de tal manera que si esta persona el único tema que tiene es Dios. Y la realidad que es cierto, ese es el tema principal de nosotros. Pero este tema tenemos que usarlo con sabiduría y con entendimiento para que las personas no se molesten. Entonces, en vez de oír palabra de Dios, entonces comienza a oír un fanático que solamente lo único que sabe hablar es de qué, como dicen ellos, de religión. Por eso, pues, cuando le hablemos a nuestros hijos y tratemos de enseñarlos y educarlos y instruirlos en cuanto al conocimiento de Dios, tenemos que hacerlo con gracia, con sabiduría y con amor, teniendo en cuenta que aunque ellos sean nuestros hijos, se hayan criado dentro de la iglesia, eso no quiere decir que ellos tienen una experiencia con Dios, porque hay muchos niños que crecen dentro de la iglesia, pero ellos crecen oyendo la palabra de Dios y no han tenido todavía, llegan a veces a adolescentes, a jóvenes, y no han tenido una experiencia con Dios, porque esto no es asunto de crecer solamente dentro de la iglesia. Es bueno crecer dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia pues oímos palabras de Dios, se nos enseña, se nos educan, pero tenemos que recordar
que esto es una experiencia individual que cada uno de nosotros tiene con Dios. ¿Okay? Y hasta que no tenemos esa experiencia, podemos pasar en la iglesia, podemos crecer dentro de la iglesia, estar 20, 30 años, pero hasta que no tenemos esa experiencia con Cristo de salvación, pues no hemos nacido de nuevo. Es muy importante que tengamos eso bien presente en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Okay? Y el versículo 8 dice: y la atarás como una señal. ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo? Y ustedes saben lo que el término ¿cómo quiere decir. ¿Okay? Como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Hay que tener cuenta, este versículo no se puede coger en un término literal. Esto es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado. ¿Okay? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Porque en realidad lo que nos está enseñando es que esta palabra, estos mandamientos, estatutos, tienen que estar como si lo tuviéramos un sello, una marca, una seña en la mano y en la frente. ¿Okay? Pero eso es en un sentido figurado, porque realmente donde la palabra tiene que estar es en nuestros corazones. Es en nuestros corazones. Pero esto es para que la recordemos, la tengamos siempre presente. Pero surgió un problema. Después se cree que comenzó después del cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerdan que Israel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia? Y allí estuvieron bajo el régimen de Nabucodonosor y bajo el régimen de los persas. Estuvieron cautivos por 70 años. Se cree que después de los 70 años de cautiverio que ellos salieron, esta enseñanza la cogieron en un sentido literal. En un sentido literal. ¿Y saben qué hacían? Escribían en pequeñas tiras de pergaminos versículos, pasajes de la Biblia, en unas tiras pequeñas. Escribían algunos pasajes de la Biblia. Entonces, las colocaban, estas tiras de pergamino, con estos pasajes bíblicos, las colocaban en unas cajitas pequeñas. ¿Y sabe qué hacían? Se las amarraban en la frente y en el brazo izquierdo. ¿Okay? Esto fue una práctica que se cree que ellos la comenzaron a hacer después de que salieron del cautiverio. ¿Por qué? Porque cogieron la palabra en un sentido literal. Y entonces esto mismo pues también sucedió con los fariseos también. Porque usted sabe que los fariseos son conocidos por sus hipocresías y sus apariencias religiosas. ¿Okay? Entonces, ellos utilizan un manto, que yo tengo uno, que por cierto, Héctor Santiago me lo envió con Manuel. ¿Okay? El manto de oración. ¿Okay? Que es un manto que tiene un significado muy importante para los judíos, que ellos se lo ponen sobre sus cabezas. ¿Okay? Entonces tiene como unos flecos, y esos flecos están todos relacionados con los mandamientos, con la ley. ¿Okay? Entonces, los fariseos, pues, cogían estos flecos, este manto, que también Cristo también lo utilizaba también. ¿Okay? O sea, él tenía uno también. Y lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo creo que 34 y 36, ¿okay? Que Cristo también él usaba uno. Pues los fariseos cogían los flecos de este manto, entonces lo agrandaban, los hacían que lo hicieran más grande. ¿Saben para qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Para llamar la atención, para buscar la atención para ellos mismos, reconocimiento religioso para que hablasen de ellos, ¿verdad? Porque también existe esta gente también que le gusta aparentar, que le gusta la apariencia, no entendiendo que Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros, y que nosotros podemos con la apariencia podemos hacerle creer muchas cosas a
muchos y podemos engañar a muchos. ¿Okay? Lo podemos hacer, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces los fariseos cogían el manto y todos esos flecos que tenían y los exageraban el tamaño solo con la única intención y propósito de buscar atención para ellos mismos. Pero la atención que nosotros debemos buscar para nosotros mismos es la santidad. ¿Okay? Que la gente no se fije no solamente en nuestra apariencia externa, sino en nuestra forma y en nuestra manera de nosotros vivir. Porque nuestras vidas hablan más que nuestras apariencias externas. ¿Okay? Es importante pues, aclarar ese punto. ¿Okay? Pero eso fue lo que sucedió. Este versículo 8, que es un versículo que tiene un sentido figurado, ellos lo cogieron literalmente y comenzaron a hacer lo que anteriormente yo les dije. Eso se llama en Mateo, no es una palabra común. No es una palabra común que nosotros conocemos. Por cierto, me fijé ahora por primera vez, le presté atención. Y eso que ellos hacían se llama filatería. Se encuentra en Mateo, si pues lo quieren buscar, lo quieren leer, se encuentra en el Mateo capítulo 23, versículo 5. Se encuentra eso. Entonces, cuando tengan tiempo y lo quieran leer, y van a ver que eso el Señor le llama en Mateo 23:5 filatería. ¿Okay? Los que quieren aparentar y buscar la atención para ellos mismos. Y el versículo 9, este es el versículo el versículo 9 dice que es parte también, es parte del 8, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto pues es parte del versículo 8 y también ellos lo cogieron literalmente, pues hacían unas cajitas, a veces las hacían de madera, otras veces de metal, y las pegaban en los postes de las casas con pasajes de la Biblia dentro. Pero ya yo les expliqué ya por qué ellos hacían esto. Ok, vamos ahora al versículo 20 y versículo 21, que dice: mañana, en el futuro, cuando te preguntaren tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando ellos cumplieran con todas estas ordenanzas y estatutos y cosas que Él les había enseñado para que ellos guardaran y cumplieran y hicieran? Pues el propósito era que ellos las practicaran todos los años, celebraran todas estas cosas, para que entonces, como dice la Escritura, cuando los hijos preguntaran ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ustedes hacen esto? Ellos entonces tuvieran la oportunidad de hablarle y de explicarle, decirle: mira, nosotros éramos esclavos en Egipto, nosotros fuimos siervos de Faraón por varios siglos, ¿okay? Y estuvimos allí, pero Dios con mano fuerte y con mano poderosa nos sacó, nos libertó. Entonces, al ellos aprender esto, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? Ellos, cuando tuvieran hijos, pues ellos le iban a enseñar también a sus hijos. ¿Y cuál era el propósito? ¿Qué era lo que Dios quería con todo eso? Perpetuar el nombre de Él en toda la tierra. Que de generación en generación todo el mundo supiera y conociera que Jehová Dios, el Dios de Israel, era el único, solo y verdadero Dios. Ese era el propósito que tenía Dios cuando le dijo que hicieran todas estas cosas, para que enseñaran a sus hijos y sus hijos pues enseñaran a sus nietos, y así de generación en generación todo el mundo conociera acerca de Jehová. Pero ese mandato
no solamente era para los israelitas, no solamente era para ellos, ese mandato está también activo y es para nosotros también, porque nosotros también tenemos esa misma responsabilidad, tenemos esa misma obligación de educar, de enseñar, de instruir a nuestros hijos en cuanto al conocimiento de Dios. Como dije al principio, anteriormente, tenemos que usar la sabiduría de Dios, porque tenemos que saber también qué cosas le podemos decir a nuestros hijos y qué cosas no. Por ejemplo, en mi vida pasada, pues yo cometí muchos actos, muchas cosas que son vergonzosas para uno, después que uno viene al Señor, que ve las cosas feas y desagradables y pecaminosas que uno hizo y cometió contra Dios. Pero cuando le va a hablar a los hijos, no le va a hablar detalladamente de todas esas cosas que uno hizo. Usa con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado y le hace entender, sí, mira, yo era un pecador, yo estaba apartado de Dios, yo no conocía a Dios. Porque yo sé que muchos de nuestros hijos, que los que no han tenido todavía una experiencia con el Señor, se preguntan y dicen, ¿por qué ustedes lo único que hacen es ir a la iglesia y ustedes lo que hacen es hablar de Dios? Ustedes no disfrutan, no participan de las demás cosas que todo el mundo les gusta y hacen. Entonces, muchos de ellos pues no comprenden, no entienden que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos recibido ha sido algo grande, algo sobrenatural, algo verdadero, algo poderoso. Ellos no saben, ellos no lo entienden, porque ellos no han tenido esa experiencia. Y como ellos no han tenido esa experiencia, ellos no comprenden por qué. Que nosotros, parece que lo único que hacemos es venir a la iglesia y nada más. En otras palabras, que nuestra vida parece que es una vida aburrida, ¿sí? Porque esa es la forma y de la manera que ellos nos ven. Ellos no, si no han tenido una experiencia con el Señor, no han conocido, ellos piensan y ellos creen que nuestra vida es una vida aburrida, una vida vacía, porque nosotros no hacemos nada de lo que todo el mundo hace. Entonces, como yo lo dije, hasta que no tengan una experiencia con Dios y conozcan y experimenten a Dios en su vida, ellos no lo van a saber. Sobre nosotros, en una forma sabia y prudente, como Dios nos ha capacitado, pues les ayudamos a ellos a entender el por qué es que ya nosotros no necesitamos. Lo hacíamos eso y muchas otras cosas más, pero ya en Cristo, ahora, después que Dios llegó a nuestra vida y hemos tenido la experiencia de ser salvos y del nuevo nacimiento, nuestras vidas han sido transformadas y ya no hay necesidad de irnos para Egipto a servirle al faraón de este mundo, que es Satanás, porque ya hemos conocido algo que es real y es verdadero, que ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Amén. El propósito era para perpetuar el nombre de Dios sobre toda la tierra. Y el versículo 21 dice, entonces, no, ya lo leí porque era el 20 y el 21 juntos. El 22, Jehová hizo que señales y milagros grandes y terribles en Egipto. ¿Sobre quién? Sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestro ojo. Hizo señales y milagros. Hubo alguien más que hizo señales y milagros también en la palabra de Dios, pero más ahorita hablamos acerca de ese otro personaje. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios cuando cuando desató su ira sobre Egipto, y le envió aquellas 10 plagas, que azotaron que destruyó a toda la nación de Egipto? Toda la nación la destruyó completamente. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando él hizo esto? Para que Faraón y todos los dioses de Egipto supieran y entendieran que Jehová Dios, el Dios de Israel, era el único, solo y verdadero Dios y que no había otro. Por eso las 10 plagas fueron dirigidas a los dioses de Egipto. Pero el propósito principal era
para probarle a Faraón y a todo Egipto y a todas las naciones que estaban alrededor también, no solamente Egipto, que Jehová Dios, el Dios de Israel, era el único solo y verdadero Dios, y era Él solo a que había que adorar. Pero también hubo otro personaje también en la Biblia. ¿Ah? Moisés. Ok, Moisés sí, Moisés hizo algunos milagros y quizás también y señales también. Pero hay alguien más que hizo señales y milagros en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Cristo. Cristo hizo muchas señales y milagros en el Nuevo Testamento. Ahora, muchas personas dicen que hizo señales y milagros que por la compasión que le tenía a los que estaban enfermos, los que estaban necesitados. Y eso es muy cierto. ¿Okay? Esas señales y milagros que él hizo y esas sanidades que él hizo en esas personas, él las hizo por eso, porque tuvo compasión de ellos. Pero la razón principal porque él hizo todas esas señales y todos esos milagros era para probarle a la nación de Israel que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, para probar que él era quien él decía que era, el Mesías, el Cristo, pero no el Salvador del mundo, porque ellos no lo conocían como el Salvador del mundo. Ellos no lo conocían. Ellos no estaban esperando a uno que iba a venir a salvar el mundo. Ellos estaban esperando a uno que venía, que le habían prometido que Dios le había prometido que les daría, a establecer un reino en medio de ellos. ¿Para qué? Para salvarlo, no del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte, sino del dominio y del poder de Roma y de los demás países árabes enemigos que Israel tenía a su alrededor, que a través de toda su historia lo estaban siendo ¿qué? Persiguiéndolo, matándolo, invadiéndolo. Pero ellos, el que estaban esperando, era un rey político. Rey político que iba a establecer un reino político, un gobierno político sobre la tierra. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo énfasis en esto? Al decirle que ellos no estaban esperando un Salvador. Porque para ellos estar esperando un Salvador, ellos primero tenían que entender que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario para salvar al mundo, y eso era imposible porque ellos no sabían que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Eso era un misterio que estaba escondido en la mente de Dios y que no había sido revelado todavía. Iba a ser revelado cuando, después de que Cristo resucitase de entre los muertos. La era de la gracia, el mensaje de la gracia era un secreto, era un misterio que estaba escondido. No se comenzó a predicar la gracia hasta después que Cristo resucitó de entre los muertos, y especialmente cuando llamó al apóstol Pablo y lo salva y se revela a él. Eso era imposible que el evangelio de la gracia se predicara antes de Cristo morir, porque el evangelio de la gracia estaba basado en la muerte y resurrección de Cristo. Y hasta que Cristo no muriera en el Calvario, no se podía predicar que Él era el Salvador del mundo, porque todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Eso es algo que yo considero que es crucial, que es necesario, que es importante que nosotros lo entendamos para que podamos hacer esa separación. Durante el ministerio de Cristo sobre la tierra, ¿cuál era el evangelio que se predicaba? Si no se predicaba el evangelio de la gracia, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, ¿cuál era el evangelio que Cristo y los apóstoles predicaban antes de morir en el Calvario? ¿Alguno de ustedes sabe cuál era? El evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Pues el evangelio del reino es el evangelio que estaba asociado a un reino que Dios le había prometido 2000 años atrás a Abraham y a la nación de Israel, de que les daría. Cuando Cristo vino a darle cumplimiento en su primera venida, vino a darle cumplimiento a esa promesa. Cuando Él llegó, el mensaje que Él trajo fue que el rey
Como por ejemplo Juan el Bautista, el rey está aquí, ya llegó. ¿Okay? Él llegó. Y todo lo que necesitan es para que este reino se establezca sobre la tierra, lo que se necesita es creer que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey que Dios le prometió a la nación de Israel que le daría. Amén. Pues yo creo que les dio bastante con relación a eso. Pero yo considero que este es un tema bien importante, porque hay que hacer una separación entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Son dos programas completos y totalmente diferentes. ¿Okay? No se pueden mezclar uno con el otro. ¿Okay? Tenemos que mantener lo que pertenece a la ley es de la ley y lo que es de la gracia es de la gracia. Ok, pues vamos ahora al versículo 23. Y dice, y nos sacó de allá. ¿De dónde? De Egipto. Para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Que juró. ¿Y qué significa ese término? Juró. Que Él juró a nuestros padres, refiriéndose a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué significa? El término juró, cuando dice que Dios juró, es que Dios se comprometió con Él mismo. Se comprometió con Él, no habiendo más nadie más grande que Él. Él se compromete con Él mismo y dice que Él le va a dar esa tierra, ese rey y ese reino. Se lo va a dar. ¿Okay? Independientemente si ellos le son fieles o no. Eso era una promesa, un pacto incondicional. ¿Okay? No estaba condicionado a la obediencia. Quiere decir que aunque ellos le desobedecieran a Dios y pecaran contra Dios e hicieran lo malo delante, esa promesa que Dios había hecho se iba a cumplir, porque Dios lo que promete, Dios lo cumple, porque Dios no es un humano. ¿Okay? Dios no es como nosotros. Nosotros un día decimos una cosa y al minuto cambiamos y decimos otra. ¿Okay? Porque los humanos somos así. ¿Okay? Pero lo bueno es que Dios no es como nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia entre Dios y nosotros. La palabra de Dios es perfecta y es verdadera. Amén. Versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos. ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra todos. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. ¿Okay? Para que nos conserve la vida, no en el cielo, porque ellos no estaban, las promesas de ellos eran todas terrenales. ¿Okay? Los conserve la vida aquí en la tierra. En otras palabras, nos las prolongue y podamos vivir muchos años en la tierra. ¿Okay? Pero yo les dije que se fijaran en esa palabra todos. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Realmente, ¿podían ellos cumplir con todos los estatutos de la ley? ¿Guardar todos los mandamientos de la ley? ¿Ponerlos en práctica como Dios les mandó? ¿Qué ustedes creen? Dios les mandó que los cumplieran, no algunos. No les dijo que no cumplieran algunos. Le dijo todos. Pero nos preguntamos nosotros ahora, ¿podrían ellos cumplir todos esos estatutos? Todo eso? No podían. ¿Por qué? Porque la ley no tenía poder sobre la naturaleza pecaminosa de ellos. No tenía. La ley, el propósito de la ley era para que ellos tuvieran conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley no salvaba. ¿Okay? No salvaba. El único propósito de Dios fue para que ellos tuvieran conocimiento de qué le agradaba a Él
y qué le desagradaba, qué era bueno y qué era pecado. Pero ellos no podían guardar todos los mandamientos y estatutos que Dios les había mandado. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, ellos tenían una naturaleza pecaminosa y la ley no tenía poder sobre la naturaleza pecaminosa de ellos. En otras palabras, cuando el pecado se manifestaba en los cuerpos de ellos, se manifestaba. Aunque ellos tenían la ley y conocían la ley y sabían lo que podían hacer y lo que no debían, no podían enfrentar, resistir al pecado y caían. Y Dios lo sabía. Aunque Dios le dijo que lo guardaran todo, Dios sabía que ellos iban a fallar, que ellos iban a caer, que ellos iban a pecar. Pero también Dios esperaba que ellos hicieran algo. ¿Okay? Para eso fue que Él le dio, ¿okay?, todo el sistema, ¿okay?, religioso de sacrificios y todas estas cosas. Pues Dios esperaba, cuando ellos fallaran, cuando ellos hicieran algo que era desagradable ante Dios, ¿okay?, pues en un acto de fe, de obediencia y de sinceridad, hicieran un sacrificio para demostrarle a Dios que estaban arrepentidos. Por ese sacrificio tenían que hacerlo con fe. Eso no era, por eso fue que lo que Caín le ofreció a Dios no agradó a Dios, porque el sacrificio de Caín no estaba complementado con la fe. No había fe, completamente diferente al de Abel. ¿Okay? Pero si el sacrificio ellos lo hacían con fe, con obediencia, con sinceridad y exactamente como Dios les especificó en la ley que lo hicieran, Dios se agradaba, Dios le perdonaba el pecado, se lo perdonaba. No se lo limpiaba, ¿okay? Y esta es otra cosa que es importante y es bueno que ustedes lo sepan. No le limpiaba el pecado, se lo perdonaba, pero no se lo limpiaba. ¿Por qué? Porque la sangre de los sacrificios de los animales no tenía el poder para limpiar el pecado del corazón del hombre. Solamente la sangre de Jesucristo es la única sangre que tiene el poder para lavar y limpiar el pecado y la maldad del corazón del hombre. Pero todo esto que se hacía en la ley, ¿okay?, todo esto era ¿qué? Tipo y sombra de ¿qué? De lo genuino, de lo verdadero, de lo que había de venir en el futuro y que iba a tener cumplimiento, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Amén? Y qué bueno, ¿verdad? Que el sacrificio de Cristo no era como el sacrificio de los animales. ¿Okay? El sacrificio de Cristo lavó y limpió cada uno de nuestros pecados. Y lo bueno es que aunque el diablo te los recuerde, Dios no te los acuerda más. Dios se olvidó de ellos y en un lenguaje figurado dice que los envió, los lanzó a lo más profundo de la mar, ¿okay?, y no se acuerda más de ellos. ¿Okay? No tienes por qué tirarte al mar y ir a buscarlo, porque ya Él los lanzó a lo más profundo de la mar y se olvidó de ellos. No tienes por qué acordarte de ellos. Y cuando Satanás te lo acuerde, dile: está bien, tú tienes razón, es verdad, pero Cristo me perdonó y la sangre de Él me limpió de todo pecado. Así que ese es tu problema, venga tú con eso ahora. Ok, entonces el versículo 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Qué quiere lo que quiere decir? Le quiso decir aquí Moisés al pueblo de Israel cuando dice: y tendremos justicia. ¿Okay? Que seremos hallados ¿qué? Justos, aunque tropecemos en el camino, aunque fallemos, aunque hagamos cosas que no agradan a Dios, pero si seguimos hacia adelante con sinceridad, buscando el rostro de Dios, y seguimos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, hemos comprendido, hemos entendido, ¿okay?, seremos hallados justos, ¿okay?, justos delante de Dios. En otras palabras, Dios se va a agradar de nosotros, aunque tengamos las faltas y las imperfecciones y cometamos los errores que hagamos. Dios se va a agradar, porque cuando lo hacemos con un corazón sincero, contrito y humillado, Dios acepta nuestra
nuestra obediencia y nuestra humillación. ¿Ven? Y aquí pues, con este versículo 25 que acabamos de leer, pues vamos a cerrar el segundo segmento de la lección. ¿Okay? Pero ahora vamos a entrar al tercer segmento de la lección, que se encuentra en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Y este salmo, el autor es desconocido. Es desconocido. No se sabe quién fue el que lo escribió. Puede ser que fue David, puede ser que fue Salomón, puede ser que fuera cualquiera otro, pero no se puede decir con seguridad quién fue que lo escribió, porque el autor es desconocido. Pero lo importante es que es palabra de Dios, y eso es lo que nos concierne. Y el Salmo, ese versículo 9 del Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino? Es que el joven va a limpiar, ¿okay? El camino que está por delante de él, el camino de su vida, ¿okay? Lo que él va a determinar, lo que él va a decidir, lo que él va a hacer con su vida, porque en el camino se va a encontrar con áreas que están sucias, con áreas que están impuras, se va a encontrar con calles donde lo que hay es que inmoralidad, lo que hay es mucha maldad, mucha fantasía. ¿Okay? Se va a encontrar en el camino con todo eso, pero lo que lo va a guardar de todas esas mentiras y de todas esas falsedades, de todas esas impurezas e inmoralidades que cada día aumentan más sobre la tierra. Y estuve oyendo hoy, especialmente antes de salir de la casa, en el noticiero, que es alarmante, pero nosotros no nos debe alarmar. Es alarmante, pero no nos debe alarmar, porque nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas, no nos deben coger por sorpresa. Pero estaban en el noticiero diciendo hoy que la mayoría de los niños de 12 años en adelante, ¿okay? Y presten mucha atención, la mayoría de los niños de 12 años en adelante están teniendo acceso a inmoralidad, a actos inmorales, todo relacionado con la sexualidad en los teléfonos celulares. ¿Okay? Y muchos de ellos dijeron abiertamente, cuando se les preguntó, se les cuestionó, los reporteros, para tratar de dar la noticia, de que habían tenido acceso a muchas cosas bien inmorales que destruyen la mente de los niños. No solamente la mente de los niños, aún los de los adultos, porque la inmoralidad sexual que hay actualmente, ¿okay? A través de que se está manifestando a través del mundo entero, está afectando a la humanidad completa, tanto a adultos, pero aún a los niños más. Solo tenemos que tener cuidado, y no, porque una de las armas, yo creo que más poderosa que Satanás tiene ahora en este tiempo es el Internet. Cuando se sabe usar, cuando se usa positivamente, es una bendición. Porque si no fuese por la Internet, ahora mismo muchas de las personas que nos están escuchando en diferentes países del mundo no pudieran escucharnos, no pudieran vernos. Pero gracias a la Internet es que tenemos esta oportunidad de poder llevar esta palabra a países y a personas que de otra manera, de otra forma, no se nos haría posible. Pero cuando lo usamos correcta y positivamente, es una bendición, ¿okay? Y uno aprende muchas cosas buenas, pero tenemos que estar conscientes que también es un arma de doble filo, y uno de esos filos es bastante ¿okay? So, el joven se va a guardar de todas estas cosas, pero es que guardando la palabra del Señor, guardándola no en el bolsillo, ¿okay? No en el bolsillo como antes. Yo recuerdo en el tiempo cuando yo comencé en el Evangelio, para allá para la década del 70, y los 60, en ese tiempo la gente acostumbraba mucho, los creyentes, cargaron un Nuevo Testamento en el bolsillo, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí,
La mayoría de los creyentes siempre andaban con un Nuevo Testamento de bolsillo. ¿Okay? Pero no es en el bolsillo que la queremos cargar, en el corazón. Pero ya vamos a entrar ahora en eso. ¿Okay? Esa es la palabra que lo va a guardar, lo va a cuidar y lo va a proteger de la maldad y la perversidad que hoy reina sobre toda la tierra. Entonces el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. Perdón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Verdad? Primero le dice: te he buscado con todo mi corazón. Discúlpeme, un segundo. Con todo mi corazón te he buscado. Le dice, le declara primero al Señor. Y después le dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué? Le dice después que no lo deje desviarse si él lo está buscando con todo su corazón. Porque él sabía y reconocía que era un humano, que era un carnal, y que en él había el potencial de caer, de fallar. ¿Okay? Él quería: Señor, si en algún momento hay un pensamiento, un sentimiento, una idea de yo apartarme, de yo alejarme de ti, guárdame, ayúdame, pero no me dejes. ¿Okay? Pero es bueno que nosotros reconozcamos eso. ¿Okay? Porque también el apóstol Pablo nos enseña, creo que está en Corintios, el que se crea que está firme, que mire, que no caiga. Eso es bueno reconocer nuestras limitaciones. ¿Okay? Reconocemos que somos humanos, que somos carnales, que todavía vivimos en un cuerpo mortal y que todavía nosotros no hemos pasado por el proceso de la transformación del cuerpo. Somos tan humanos que somos creyentes, ¿okay? Somos salvos, somos tan humanos como cualquiera de los demás humanos que están en el mundo. ¿Okay? Tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Okay? En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Okay? En mi corazón. ¿Okay? En el principio yo les dije, en el versículo, cuando comenzamos en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. ¿Okay? Porque hasta ahí era que podía llegar la ley. ¿Por qué? La ley solamente podía llegar, vamos a decir, en una forma superficial, para que ustedes entiendan, solamente al intelecto. Llegaba, ese conocimiento solamente llegaba al intelecto nada más. No podía llegar al corazón, aunque ese era el propósito de la palabra, que llegara, pero no podía por una razón. ¿Por qué? Porque todavía ellos no tenían el Espíritu de Dios en ellos, dentro de ellos. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Nosotros ahora, en esta era de la gracia, nosotros no solamente tenemos el conocimiento de Dios en el intelecto, en nuestra mente, tenemos el conocimiento de Dios y la palabra de Dios donde en nuestros corazones. ¿Okay? Porque ahora el Espíritu Santo, ¿okay?, nos las escribió. Primero les mandaba que ellos la grabasen, ellos. ¿Okay? En otras palabras, grabar, lo que estaba diciendo, que se la memorizaran, que se acordaran, que no se olvidaran. Pero ahora, en esta era de la gracia, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios la escribe en nuestros corazones y nos da el poder, la fuerza para que cuando venga la tentación, cuando venga el momento de debilidad, cuando venga esos momentos donde el mundo nos quiera arrastrar, pues tengamos ese poder para decirle al diablo: no. ¿Okay? No, ¿por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios en mí. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Ellos no tenían en ese entonces, con la excepción de los sacerdotes, de los profetas y de los reyes, eran los únicos que tenían el Espíritu de Dios habitando dentro de ellos, que venía sobre ellos. Pero el resto del pueblo, ellos sí, ellos vieron cosas que nosotros no hemos visto. Ellos vieron cosas grandes, ellos vieron cosas maravillosas, ellos vieron cosas sobrenaturales físicamente, pero dentro de ellos no experimentaron el poder de Dios de la manera que nosotros hemos experimentado. ¿Okay? Esa es la diferencia. Por eso Nicodemo, cuando era un maestro de la ley que enseñaba la ley, los mandamientos, los estatutos, cuando Jesús le dijo: Nicodemo,
te es necesario nacer de nuevo. Aunque sabía mucho de la ley, era un religioso desde la cabeza hasta la planta de los pies, pero no entendió el lenguaje de Cristo. ¿Okay? No entendió que Cristo le estaba hablando de que tenía que nacer ¿qué? Espiritualmente, nuevo nacimiento. Y le contestó: ¿cómo yo, siendo un viejo, un hombre ya mayor, voy a entrar por el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Que él interpretó las palabras de Jesús desde un punto de vista que literal, literal. No comprendió. ¿Por qué era que no lo comprendió? Porque era un maestro, que era un religioso, aunque enseñaba la ley. Porque no tenía todavía la experiencia del nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos. Tenían la mente llena de conocimientos teológicos de la ley, pero estaban vacíos por dentro de Dios. Y eso es lo que nos da la victoria, la diferencia entre ellos y nosotros ahora. Ahora la ley no está escrita, no está sobre nuestros corazones, está escrita en ellos, en nosotros, y eso es lo que nos ayuda a mantener y a vivir una vida victoriosa. Entonces, ligeramente, el versículo 2 dice: bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El salmista reconocía que por más que él supiera de la ley, todavía él necesitaba muchísimo más. Como yo digo, por más que yo aprendo y yo entiendo de la palabra, descubro, no descubro que sé mucho, no, lo que descubro es que entre más aprendo, no sé nada. Eso es lo que la palabra me muestra a mí, que entre más aprendo, descubro que yo no sé nada, yo estoy gateando todavía, yo estoy en la orilla, pero porque entonces ahora entendemos que esto es mucho más que una simple rutina religiosa. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Esto es incomprensible a la mente humana. ¿Por qué? Porque las riquezas es el Dios de este mundo. Para este mundo lo más grande es la riqueza. Cuando tienen esas loterías de millones y como últimamente que hasta llegado hasta 1 billón, la gente se enloquece. Y usted ve a la gente fantaseando y soñando y planificando y qué yo haría, ¿por qué? Porque ellos creen que si ellos cogen esa lotería millonaria, ellos van a tener el todo en la vida. Pero el salmista comprendió y entendió que aunque él tuviera todas las riquezas de este mundo, si Dios no estaba en su vida y no habitaba en él, no tenía absolutamente. Era un pobre huérfano. ¿Amén? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y entonces, pues, le pasamos la parte de nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Qué bueno que en este tiempo, cuando hay una diversidad tan grande y tantas cosas que distraen y llaman la atención, nosotros podemos fijarnos en la palabra del Señor. Y el énfasis a través de este estudio es la necesidad de proveerle a nuestros hijos el conocimiento de la palabra, que en ella se encuentra Dios y el modo de vida que es tan urgente y necesario para nuestra familia. Oraremos que el Señor le dé sabiduría a los padres y le dé fortaleza, y que también ellos puedan dar el ejemplo de una vida que agrade a Dios y beneficie a sus hijos. No sé si han observado los que han visitado las comunidades de judíos ortodoxos y
podrían ver a sus hijos con dos rizos frente a sus oídos, sus orejas. ¿Y sabe lo que implica eso? La ley, los 10 mandamientos en esos rizos que ellos tienen. Además, tienen en sus manos lo que representa los 10 mandamientos. El creyente, muchos, no todos, pero muchos, usan un símbolo, un emblema. No sé, me están mirando como que... Pero mayormente, y es una lástima porque muchos le tienen, pero como que no adoran al que murió en la cruz. La cruz se ha hecho el emblema del creyente, del cristiano. Y lamentablemente usted ve mucha gente con cruces de mucho valor y las tienen hasta impregnadas, tatuajes con la cruz, pero cuando usted observa la vida, el comportamiento como que no representa lo que dice. Vamos a observar que de Maunabo, Irma Vega, a mí me está que Irma fue miembro de esta congregación, fue secretaria de nuestra congregación. Creo yo que es la cuñada del hermano Julián García y hermana de nuestra hermana Rosa García. Y ella nos pide la oración por su hermana. Isabel Vega también, de Maunabo, nos pide la oración por su hija. Aquí en Connecticut tenemos un grupo bastante grande de personas. Unos son creyentes que están sirviéndole al Señor, otros están apartados y me han indicado que hay un grupo grande de personas apartadas, lamentablemente, pero que están escuchando y viendo nuestra programación aquí en la ciudad de Bridgeport y en el estado de Connecticut y en otras partes. Tenemos en Venezuela, gracias al Señor, que Milagros González en Venezuela nos pide por sanidad. Dios nos ha bendecido de una manera muy especial, como yo lo esperaba, como tal vez pensaba, pero que creía que era difícil. Pero estamos llegando a Colombia, estamos llegando a Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Panamá, México, España, Uruguay, ya hemos mencionado a Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Honduras, Argentina, y en la semana pasada tuvimos la oportunidad de que nos escucharan en El Salvador. Si es que
aquí en los Estados Unidos, en varios estados. Vamos a estar en pie y vamos a presentar los que nos han pedido la oración, pero también vamos a orar por los hogares. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por los hijos de creyentes, hermanos, que están lejos de la vida que agrada a Dios. Pero vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle que el Señor los toque en esta hora, le ministre de una manera especial. Padre, te damos gracias en este momento por este privilegio de llegar al trono de tu gracia, saber que allí está nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, el Rey de Reyes, y que intercede por cada uno de nosotros. Señor, nos allegamos al trono de tu gracia para presentarte estas vidas, estos hogares, estas familias que nos han escrito y llamado, haciéndonos saber que ellos, Señor, creen en tu palabra, creen en ti, oh Dios, y en esta hora están esperando la manifestación del Espíritu Santo en los cuerpos enfermos, heridos, lastimados, pero tú has tocado, tú has sanado, tú has libertado, tú has impartido vida y vida en abundancia. Te presento el hogar, la familia, que en esta hora aquí hay alguien clamando, gimiendo, reconociendo, Señor, que tú puedes en este momento, ministrarle a esa vida. Te presentamos los hijos de nuestros hermanos que, oh Dios mío, no te están sirviendo, pero hay un padre y una madre, Señor, clamando, gimiendo, reconociendo la necesidad de que ese hijo, oh Dios mío, pueda recibirte como su Salvador personal. En esta hora te presento cada hogar, cada vida, Señor, para que le fortalezcas, para que le guardes, para que le dirijas, para que seas con ellos. Y ahora, mientras vamos a nuestros hogares, llévanos en paz, mantengamos la comunión contigo y la presencia del Espíritu Santo nos guarde y nos libre de todo mal. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén.